Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Los últimos dos versículos que están registrados en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, se leen de la manera siguiente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estas palabras las registró la Escritura de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, luego que Él tenía que partir hacia los cielos, allá a la diestra del Padre. Pero quiero que note, por favor, algo que le hemos llamado la Gran Comisión, pero en el versículo 20 hay algo que verdaderamente debe de hacernos reflexionar y sobre todo meditar para que nosotros caminemos directamente en sintonía con esta palabra. Dice la Escritura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Note usted que no dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he prometido. El Señor no dijo que le enseñáramos al pueblo las promesas de Dios, sino las cosas que Él había mandado. Primeramente, los mandamientos de Dios es la obediencia, aquello que hace el ambiente espiritual, las condiciones propicias para experimentar las bendiciones de Dios. El camino hacia el árbol de la vida fue cerrado por causa de la desobediencia de Adán. Fue Adán aquel que desobedeció la palabra de Dios y que esa desobediencia le trajo como una consecuencia haber sido sacado del jardín. Y desde ahí en entonces, ese camino hacia la vida, ese camino hacia las bendiciones fue cerrado por causa de ese corazón desobediente. Y esa desobediencia es lo que hace que Dios precisamente cierra ese camino. Es el mismo hombre que impide que Dios pueda fluir en esas bendiciones. Pero ese camino fue abierto nuevo otra vez por nuestro Señor Jesucristo. En Romanos capítulo 5 versículo 19 describe esta acción de la manera siguiente. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahí está hablando del primer Adán, que era el que estaba en el jardín, y su desobediencia fue echado del jardín. Pero a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que se conoce como el segundo Adán, es ahí donde se restaura el camino otra vez al jardín. Es a través del camino de obediencia. Nuestro Señor Jesucristo, dice el libro de los Hebreos capítulo 5 versículo 8 y 9, aprendió la obediencia, fue perfeccionado a base de una vida de obediencia. Es el testimonio de nuestro Señor Jesús, la obediencia de Él hacia su Padre. Él decía, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Era la obediencia precisamente lo que hacía que aquella voz del cielo pudiese caer sobre el monte Tabor y decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Es la obediencia lo que permite que nuestro corazón pueda fluir en la vida espiritual. Y es por eso, hermanos míos, que es tan importante que esa obediencia sea manifestada en nuestras vidas primeramente y luego en la familia. ¿Cuál es cómo deberíamos nosotros mostrar esa obediencia? A primer lugar, los hijos a los padres. Los hijos tienen que obedecer a los padres. La esposa está sujeta a su esposo. El esposo es sujeto a Cristo. De esa manera, la familia funciona en un orden divino. Obedecemos. Cada día de nuestra existencia está el árbol del conocimiento del bien y el mal. Todos los días ese árbol está ahí y el Señor nos ha dicho, no comas de ese árbol porque el día que comas ciertamente morirás. Es decir, ese árbol es aquello que nos conduce hacia el pecado. No debemos de comerlo, debemos de santificar nuestra casa, comer del árbol de la vida, comer de las bendiciones de la mesa que está preparada por el Señor y evitar, rehusar comer del pecado y traer ese pecado a nuestra casa. Debemos de rehusar ese pecado constantemente, todo el tiempo de
de nuestra vida rehusar ese pecado. Eso significa morir al yo, significa ya no vivir nosotros, sino que la vida de Cristo en nosotros. Significa un cambio de prioridades, ya no es el deleite de la carne y el placer de la carne, sino es la vida espiritual lo que ahora toma lugar, la vida de oración, la vida de santidad, la vida de integridad, la vida de amor y pasión por la palabra, la vida de adoración y de santidad delante del trono de Dios, y traer esa bendición a nuestras casas. Es entonces cuando comemos del árbol de la vida, lo que edifica, lo que alimenta nuestro corazón, lo que permite que los ríos de agua viva puedan fluir de nuestro ser, y entonces tener la vida de Dios, y esa vida de Dios impactar a todos aquellos que viven cercanos a nosotros, en la iglesia y aún en nuestros trabajos. Es la vida de Dios, hermanos, lo que hace en nosotros la diferencia. Exteriormente somos iguales, tenemos la misma anatomía, la misma fisonomía, pero interiormente debe producir un cambio, un corazón contrito, humillado, un corazón quebrantado, un corazón regenerado y santificado. Es lo que hace la diferencia en la iglesia de hoy en día. Debe ser una iglesia que viva en un camino de obediencia, de santidad, de fe. Y entonces vamos a alcanzar el avivamiento. Ese avivamiento va a ser una realidad en cada hogar, pero debe comenzar con nosotros primeramente. Debe ser un cambio de prioridades. Debe ser algo que experimente una pasión, un deleite, venir a la iglesia, orar y buscar el rostro del Señor, ya no para pedir cosas. Nuestra oración tiene que ser cambiada de una petición a una alabanza, a una búsqueda genuina del rostro del Señor. La iglesia va a empezar a experimentar cambios si nosotros cambiamos nuestra manera de oración, nuestra manera religiosa de hacer las cosas de una manera rutinaria, de una manera programada, sino empezar a depender de la gracia y del amor del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia necesita hoy un toque de lo alto, un toque divino, una presencia nueva que venga y cambie en nuestros corazones, porque hemos caído en un letargo, en una pereza espiritual. Estamos totalmente adormitados y creemos que ahora mismo estamos viviendo una vida cristiana de poder, pero no es así. La iglesia debe experimentar un camino de obediencia. Si el pastor dice es tiempo de orar, debemos de buscar del Señor. Si tenemos que santificar nuestros corazones a través del mensaje que nos predican cada domingo, debemos de asimilar esa palabra, obedecerla, no ser solamente oidores de la palabra, sino ser obedientes a la palabra, hacedores de la palabra. De eso se trata, hermanos amados, el paraíso, todo lo que es el Edén, la cruz del Calvario, el cielo mismo, el reino de Dios. Todo está condicionado a una cosa que se llama la obediencia. La obediencia es totalmente indispensable en el reino de Dios. Es ahí donde hemos quizás puesto muy poco interés en las predicaciones. Debemos de predicar acerca de la obediencia. Los 10 mandamientos no son 10 sugerencias, son 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Eran mandamientos que ellos tenían que obedecer. Allá usted ve en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14, las bendiciones que son consecuencia de una vida de obediencia. Debemos de volver a tomar ese púlpito y predicar acerca de obedecer a Dios. Es la condición para poder experimentar las bendiciones. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook, Discípulos de Jesucristo, y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.